¿Qué tal? Damos la bienvenida a nuestra audiencia. Una semanita más en la tertulia, ya enfilando el mes de diciembre. Nos queda poquito em, de año 2025. Voy a decir lo mismo que dijimos en 2024. Sin duda, el año de la IA, 2025. ¿Quién puede negarlo? ¿Verdad? Así que sí, ya vamos enfilando, vamos quemando slots y bueno, a lo mejor habrá que hacer un especial de nuevo año en algún momento, ¿verdad? Para, como hicimos el año pasado, pues hacer un poco de conjeturas de lo que va a pasar en 2026. Me acuerdo, em, no sé si acordáis vosotros de que dijéramos alguna cosilla más, de que 2025 iba a ser el año de los agentes. ¿Mm? Los agentes em, venían a revolucionar las industrias en general y, y bueno, pues podremos hacer retrospectiva en un momento determinado, ¿verdad? Por supuesto, la haremos en conjunción con mis copilots que me acompañan hoy, los dos clásicos. Empiezo por ti, Corti, bienvenido de vuelta, ¿qué tal estás? Muy bien, con muchas ganas. Aunque escuché el de la semana pasada y digo, "Joder, cuando no estoy yo mejora". Entonces, claro, esto de tener a Javi de sustituto es jorobado, me lo ponéis complicado. Las nuevas generaciones vienen dándole fuerte, efectivamente, y dentro de poco será Javi el único que estará a los mandos del podcast. Javi con otros dos agentes que se habrá hecho él. Justo, Mm, con sus agentes múltiples, de múltiples personalidades. Sí, sí, sí. De todas formas, Lu, lo siento, pero hoy vamos a sacar el tema de qué ha pasado este año con los agentes, aunque sea al me, menos por encima. Otra cosa es que luego queramos hacer un especial y eso siempre se puede hacer. me parece perfecto, sí, sí. Hay que hablar del tema porque, claro, es el elefante en la habitación. Mucho agente, mucho tal, pero luego, a ver, ¿dónde están los agentes? Que yo los vea. ¿Tú Ujú. qué tal, Frankie? Yo muy bien, con muchas ganas de que lleguen las vacaciones. Si eso es una Sí, es que palabra que eso me es. suena haber vivido en algún momento, ¿no? Y a ver si ahora podemos pasar unas navidades tranquilitas. Es mi máxima aspiración en este tiempo. Bien. A ver, hablaremos con OpenAI, con Google y Anthropic para que echen un poco el freno en Navidades. Em, Acabamos de tener cosas, pues lanzamientos de estos, ¿no? Que les encantan y se responden los unos a los otros y tal. En la semana pasada hablamos de Gemini 3, ¿no? Ujú. Hemos tenido un movimiento por parte de Anthropic bastante fuerte también con su Opus 4.5 y sigue ahí, sigue la guerra, ¿no? El otro día hablábamos de si ellos tendrían unos modelos mucho más avanzados que usan. Esto siempre se ha hablado, ¿no? En la batalla, por ejemplo, de los chips de Intel contra AMD, de las GPUs con Nvidia contra AMD también. em, las batallas clásicas, ¿no? Pre-IA, que te iban dando las actualizaciones, bueno, siguen haciéndolo, las actualizaciones con una cierta periodicidad y con cuentagotas. Siempre se ha especulado con que ellos realmente ya tienen la tecnología de dentro de 15 años y solo la usan ellos, ¿no? Ocurrirá Y la esto usan para sacar la que te para cuentan, sacar ¿no? la nueva, claro, efectivamente. Y a ti te la van dando poquito a poco porque eso es mucho más rentable, ¿no? Si lo miras así, Sí, sí. aunque quizá no sea lo mejor, pero para sacarnos la pasta, vete a saber si no nos están haciendo lo mismo y ellos tienen un cacharro que les hace todo, el modelo definitivo y, Y van y ya diciendo, está. dame un modelo que sea un 1% mejor que la competencia ahora mismo, porque al final es la sensación continuamente. El modelo que sale se pone top 1, un Sí, poquito más, y así, y así, y así, y dices, jope, pues no sé. totalmente. Pero vamos, que no hay necesidad de hacerlo en Navidades. O sea, no Yo pasa nada. hace unos meses escribí un post en LinkedIn hablando de Sergei Bubka, no sé si os suena, Hombre, y de lo que hacía con el salto de altura, que básicamente era cada vez ir superándolo en 1 centímetro para llevarse la pasta por haber batido el récord del mundo. Es lo que nos hacen con los modelos. Ahora Duplantis hace lo mismo también, pero porque ha pero aprendido. Pero como claro, un porque metro más alto que Bubka, es brutal lo de este hombre. hace lo mismo
nueva generación, pero eso, a ver, podemos decir que Busca era un pirata por hacer esto, pero no. Lo que hacía era sacar el máximo partido a un modelo que se habían inventado otros, porque la Golden Ford te pagaban por récord mundial Eso es. y entonces él decía, pues, no vamos a perder dinero, ¿no? A mí me parece perfecto. Claro. Y en un caso como el suyo, evidentemente, o sea, es que es evidente que esta gente puede saltar más. Es Sí. optimización pura del negocio. O sea, Exacto. Pero claro, siempre pueden decir, no, los KPIs esto no los he puesto yo. A mí me vienen con este rollo, pues yo le saco el máximo partido, oye, ole. Em, y luego también, pues dan mucho juego en prensa y todo eso, ¿no? Si saliera alguien que batiese un récord del mundo de la misma forma que si saliera un modelo que no fuésemos a ser capaces de superar en cuanto a performance en los próximos 5 años, pues se quedaría todo muy frío, ¿no? Igual no teníamos ni podcast. Pero ¿qué pasó cuando llegamos a la Luna? Que como ya no se podía ir mucho más allá, pues dejamos de mirar la Luna y nos quedamos aquí, al ladito de la Tierra, en la órbita. Eso es, ya no tenía mucho sentido. Así que bueno, pues nada, hay que acostumbrarse, así son las cosas. Y así se las Y, hemos contado. y bueno, pues eso, hablaremos también es verdad que los saltos tecnológicos ya son, estos incrementos son pequeñitos, ¿no? No hemos vivido con GPT-5 ni con Gemini 3 eso que se anticipaba, ¿no? Del salto cualitativo. Y ahora quizá, y hablando de agentes, como decíamos antes, quizás sea el momento de ver cómo le sacamos el máximo partido a lo que ya tenemos, no tanto de buscar que mañana nos resuelva el problema, que por ejemplo en el tema de imagen y vídeo sí que está pasando esto, ¿no? Que dices, hostia, sí, aquí sí que de repente salen cosas que, que solucionan todos los problemas que teníamos de golpe. Y claro, ¿qué será lo siguiente? Lo siguiente, ya estamos en un punto que. Bueno, estamos aquí sin hablar de noticias, cuñadeando un poco, ¿eh? Pero bueno. Vamos, sí, sí, porque todo esto que estás diciendo va a salir inevitablemente hoy. Sí, así que. Pero bueno, que simplemente decir eso, que metáis en TikTok y en Instagram a ver los vídeos. Ahora hay un tren de diferencia si está hecho con IA o qué vídeo está hecho con IA y cuál es real. Y ya no es tan fácil, ¿eh? Así De todas formas, que. ahí que has dicho tú, Lu, ¿no? Como que ahora en imagen y vídeo están resueltos los problemas, pero yo creo que en el fondo le pasa lo mismo que al resto. Es decir, somos capaces de hacer imágenes y vídeos súper realistas, pero lo complicado es hacer lo que quieres hacer. Que lo mismo pasa yo con el resto de cosas, ¿no? O sea, la fase de production ready, de llevar esto a la realidad, que luego lo hablaremos con la noticia que lo de Frankie de Agentes y tal, yo creo que ahí es donde está la chicha, ¿no? Es decir, cómo empezar a poner esto realmente para que más allá de que mole y lo puedas compartir en TikTok, resuelva problemas que tenemos por delante. Y eso es un poquito más tricky, que se están resolviendo muchas cosas, pero queda mucho por resolver. Totalmente. Totalmente. Así que bueno, vamos si queréis con las noticias. Démosle. Corti, dale tú, que nos traías algo sobre un artículo que viene Novedad. a sentar unas nuevas bases, a lo mejor, ¿no? ¿O no? ¿Qué me cuentas? Eso se supone. La gente de Google ha presentado un nuevo enfoque para conseguir que los LLMs sean capaces de seguir aprendiendo una vez entrenados, que al final el artículo es Nested Learning, The Illusion of Deep Learning Architectures, que mucha gente en redes sociales lo está equiparando a la Attention is All You Need versión 2, que este es, para quien no lo sepa, el paper o el artículo seminal que dio lugar un poco a todo lo que estamos, bueno, a todos los LLMs y las arquitecturas a día de hoy. Un poco el problema a fondo que se basa el artículo y el enfoque que ha presentado el equipo de Google es que a día de hoy con los LLMs, cuando tú interactúas con ellos, tienen dos tipos de información, ¿no? Lo que está en el modelo ya entrenado y luego el contexto que le estás pasando. Pero parece ser que estos modelos lo que les cuesta mucho es aprender cosas nuevas, porque según van aprendiendo cosas nuevas empiezan a olvidar de forma incontrolada
cosas del pasado, ¿no? Al igual que los seres humanos somos capaces como de ir ajustando nuestras neuronas, esa neuroplasticidad, vamos ajustando nuestras neuronas, en teoría sin olvidar nada del pasado, sino aprendiendo cosas nuevas, salvo enfermedades y casos patológicos, pues los LLM lo que les pasa es que cuando les pones a aprender cosas nuevas ya una vez entrenados a escala, pues empiezan a perder información. Y ellos plantean pues bueno, quien quiera que se lea el paper, no nos vamos a meter un poco a ver los entresijos, pero un modelo orientado a cómo conseguir que, ¿no?, que los LLMs tengan como una memoria más a largo plazo y que sean capaces de ir aprendiendo nuevas cosas. Una vez conseguido esto, ¿qué es lo que nos va a permitir? Pues muchas cosas. Entre otras cosas, a día de hoy, estamos hablando antes, ¿no?, que cada 2x3 salen nuevos modelos. En el fondo, cada modelo es cojo un modelo, hago algunos ajustes y entreno, ¿no? Hay toda una fase de entrenamiento. Esto nos permitiría tener modelos que se van evolucionando a lo largo del tiempo. Y luego en la capa de aplicación nos permiten muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, en ChatGPT hay un tema de memoria, pero está limitado y de repente se empieza a perder. Se trabaja mucho con contextos largos para conseguir un poco ¿no?, este efecto de que realmente van aprendiendo. Oye, pues si tenemos LLM, sistemas que realmente son capaces de ir aprendiendo sobre la marcha en la fase de inferencia y no pierden el pasado, pues bueno, las aplicaciones son múltiples. Me ha parecido bastante interesante. Sí que es verdad que también, leyendo un poco el artículo, creo que quedan cosas por resolver. Seguramente esto es el inicio de toda una línea de investigación que iremos viendo hacia dónde va, pero bueno, bastante prometedor. No sé si lo habéis podido echar un vistazo y qué os ha parecido. A mí me parece que va siendo hora de que empecemos a plantear soluciones de fondo a los problemas que nos están planteando los LLMs, porque estamos abrazando el paradigma con demasiada fuerza. Justo la semana pasada hablábamos de la salida de Meta de Yann LeCun y de los World Models y tal, ¿no? Y parecía como un paso en la dirección contraria a esta. Y justo dijimos esto, ¿no? Confiamos en Google para que sigan haciendo investigación fundamental y planteen una forma de solucionar los problemas que tenemos de manera más profunda, no con plugins, digamos, ¿no? Que es un poco como se ha trabajado con los LLMs y bueno, dentro de que este approach que nos están presentando no estamos hablando solo de modelos de lenguaje, ¿no? Es una nueva forma de plantear el problema del machine learning en general o del deep learning, ¿vale? Pero al final lo que motiva este tipo de investigaciones son problemas que tenemos en la vida real, como los problemas de límites de contexto, memoria, esto del ¿cómo llaman? Catastrophic forgetting o algo así, ¿no? De que se dicen, vale, esto nuevo muy bien, pero del otro ya me he olvidado. Ese tipo de cosas, pues son cosas que traen problemas a la aplicación real. Y con la inteligencia artificial, el gap entre la investigación y la aplicación real es muy pequeño hoy en día. Entonces, bueno, pues es un ciclo que tiene que realimentarse. A mí me parece que me reafirmo en lo que dije la semana pasada, confiamos en Google para seguir haciendo investigación fundamental, porque parece que otros están reorientando los esfuerzos a seguir en la carrera esta de los benchmarks de LLMs y ya les interesa poco más, ¿no? Así que me alegro de que haya este tipo de cosas. Luego hablaban también de que este modelo podía traer mejoras en cuanto a eficiencias durante el entrenamiento y eficiencias luego en costes en inferencia, ¿no? Y eso es un tema también relevante a día de hoy. Por lo que leía, o sea, yo he leído igual que vosotros, no me he podido tampoco meter en profundidad a entender todo el paper, pero estaba sobre todo consultando lo que decían otros. Y básicamente decían que no hacía falta reentrenar como está ocurriendo ahora, ¿no? Cada vez que haces un nuevo modelo tienes que empezar desde cero, sino que aquí ya cogías lo que tenías y vas incrementalmente mejorándolo, lo cual ya estás ahorrando tiempo y dinero. Y luego decía también que los modelos ya no tenían por qué llegar a ser tan grandes.
muchos casos, ¿no? Pues todo eso, y teniendo en cuenta hacia lo que vamos, que luego saldrá seguramente el comentario por ahí, pero estamos hablando de tener que duplicar la infraestructura necesaria para los modelos cada muy poco tiempo y meter mucha chicha ahí, y de las limitaciones que eso nos impone, ¿no? A nivel de chips, a nivel de energía y de todo. Pues esto puede ser a lo mejor un paso también en ese sentido hacia, no sé si una solución, pero por lo menos no seguir creciendo de forma exponencial como lo que se está planteando. Y claro, lo que no sé también, si esto se aplica a modelos propietarios, pues es lo de siempre, pero si esta tecnología también se empieza a aplicar en modelos open source, ese reentrenamiento o ese fine tuning que ahora hay que hacer, a lo mejor también puede ser mucho más potente, más permitir tener esos modelos más de nicho, más verticales, ¿no? Que hemos comentado otras veces. No sé, pinta desde luego bastante bien, con independencia de todo lo que ya habéis contado, pero pinta bastante bien como futuro. Ahora, ¿cuándo vamos a tener esto? Pues claro, con los tiempos que manejamos ahora, desde que Attention is All You Need se publicó hasta que realmente empezamos a tener algo en producción en condiciones, pasaron años, pues no sé qué es lo que va a ocurrir aquí. Sí, veremos. Sí que es verdad que ahora está todo el mundo como muy acelerado, ¿no? Con todo esto. Entonces, si realmente le ven potencial, entiendo que un Google dirá, ostras, esta vez sí que lo vamos a exprimir nosotros primero. Pero bueno, vete a saber. Realmente la infraestructura la tienen, ¿no? Es decir, si hiciese falta una inversión gigantesca en máquinas, ¿no? En hierro, para poner esto en marcha, pues sí que podríamos decir, ostras, pues a ver quién se tira a la piscina. Pero es que, claro, es que esta gente tiene todas las máquinas del mundo en cuanto a GPU. Cuando salió Attention is All You Need, yo recuerdo aquellos años, pues que tú te bajabas un BERT, ¿no? Y te ocupaba 4 gigas. Y tenías un problema, ¿no? Porque decías, bueno, yo qué sé, mi Kubernetes o mi Mesos no acepta GPUs, y dónde meto esto en memoria, necesito cosas más grandes y tal. Y era como que nos estábamos adaptando a un nuevo paradigma en el que los modelos empezaban a ser mucho más grandes, pero ya podía jugar con ello, ¿no? Ya empezaban a salir aplicaciones. Pero es que hoy en día no es un problema poner en producción una cosa gigantesca para esta gente. Si esto realmente también es más eficiente, sí que ha habido con las arquitecturas alternativas que se han ido cociendo en los últimos, por parte, por ejemplo, del grupo de Meta, Fair, ¿no? La arquitectura de Titans, que eso ya tiene un año. Luego Mamba, por ejemplo, que fue una cosa que este año hemos tenido Mamba 2, ¿no? Como arquitectura alternativa, lo comparan aquí en el paper. Este tipo de cosas se han llevado a producción realmente sin mayor dificultad. Otra cosa es que lleguen a productos y aplicativos para usuarios finales, porque resuelvan problemas de una manera medible por encima de lo que son los grandes modelos de lenguaje que tenemos hoy en día. Es decir, para que llegue al usuario final en un uso estándar, esto tendría que superar a un GPT-5, ¿no? O cosas por el estilo. Y claro, es que en esos modelos se mete mucho trabajo también de fine-tuning, de pues esto que hace GPT-5, ¿no? De tener un router que decide qué modelo usar en cada momento y todo eso. Pues claro, hay como una capa por encima que ya no es el modelo, sino que es todo eso que ya se ha invertido en ponerlo en marcha. Pero yo creo que sí que tienen la capacidad de, si, ¿sabes qué? Son Google, son Meta. Bueno, Mamba es una universidad, ¿no? Es Carnegie Mellon, creo. Y Princeton, ¿no? Los que estos quizá los pobres tendrán que pedírselo a alguien. Pero Google y Meta, si a ellos les da la gana.
Lo que sí que es verdad, a ver, que tenemos por aquí una noticia en relación a esto, la cuento muy rápido, que encaja, es que Google está diciendo que tiene que doblar su capacidad de cómputo cada 6 meses para satisfacer las necesidades. O sea, a lo mejor también una cosa que puede pasar es que, o sea, sobre el papel puedan, pero en la práctica, con el crecimiento actual de todos los servicios de IA que están teniendo, pues que no sean capaces de dotarle de infraestructura para que esto pase. Porque lo mismo está pasando con todo el resto, ¿no? Al final todas las tecnológicas están metiendo mucha infra en servidores, que de ahí también un poco los despidos y demás para cambiar inversiones de software a hardware. Así que vete a saber también. Sí, sí. Están subidos ahí en esa ola, ¿no? Con la vorágine de estar los primeros siempre y eso tiene un coste tremendo. Y cambiar de foco ahí es una apuesta muy seria, ¿no? Pero bueno, como he dicho antes, son Google. Google de repente tiene la capacidad de poner un equipo, con un equipo quiero decir mucha gente, ya lo hacen, ¿no? De que parece que no hablan entre ellos. La gente que hace Gemini, con la gente que hace Notebook LM, con la gente que hace iStudio, con la gente que tal, van a su puta hora. Pues, igual te meten otro que trabajen en un producto con este tipo de arquitectura y ya está. Y tiran para adelante como si fuera una empresa aparte. Así que bueno, ya veremos cómo se lo montan. Así que bueno, yo creo que veremos novedades en este sentido porque hacen falta cambios, yo creo. Y sobre todo que veamos ese avance que todo el mundo estaba esperando, ¿no? Un poco más grande en determinado tipo de cosas. Venga, si os parece, pasamos a la siguiente y hablamos ya de agentes, Frankie. Esto Muy bien. hemos puesto el hype por las nubes al principio. Bueno, efectivamente, los agentes seguramente son, como yo se lo he escuchado a Corti decir una vez, como el sexo entre adolescentes, ¿no? Todo el mundo habla de ellos, pero ninguno sabe muy bien cómo van. Ninguno lo sabe. Seguramente, bueno, yo recuerdo a primeros de año, efectivamente, decir que este iba a ser el año de los agentes, no ya solamente de la IA, sino decíamos, se plantea como el año de los agentes inteligentes. A estas alturas, no sé, si le pedimos a nuestra audiencia, se me ocurre que nos envíen un Bizum de €1 cada uno que haya visto un agente en producción, de verdad, no un tema, no un flujo de N8N, sino un agente, yo creo que no nos da ni para irnos a comer al McDonald's, básicamente, ¿no? Porque la realidad es que no ha habido tanto. Se habrá intentado cosillas, pero no ha habido tanto. Han salido algunos documentos, algunos informes, precisamente diciendo que, pues eso, que los agentes no están teniendo retorno, no están teniendo ROI, no están. Pero justo leía esta semana pasada un artículo en el Wall Street Journal en el que se hablaba, el título es "Las empresas empiezan a ver un retorno en los agentes de inteligencia artificial". Lo que parece que está contradiciendo a toda esta ola que nos estábamos encontrando en los últimos meses, y no sé si es un efecto pendular o simplemente un sesgo a la hora de haber hecho el análisis. En este artículo se ponen varios ejemplos. Habla el autor, pues en un caso del Banco de Nueva York, que dice que presume de alguna forma de tener más de 100, lo llaman digital employees, de 100 empleados digitales, que son agentes que tienen su propio login, tienen sus propios permisos, un manager humano que supervisa su trabajo, pues revisan código, detectan vulnerabilidades, aplican fixes también al código ellos mismos. O sea, tienen agentes que se comportan como humanos y según ellos, pues que les están dando un valor muy directo al negocio. Hablo también de Walmart, que dice que ha integrado agentes dentro de la cadena de diseño de moda. Y bueno, pues lo que viene a decir es que en un sector donde pues diseñar una colección puede llevar meses, hablaban de 6 meses, para hacerlo decían que podían reducir hasta 18 semanas utilizando agentes que están combinando bueno, pues las tendencias que hay en las redes sociales, el inventario existente, el histórico de patrones, pues todo eso lo combinan, se ahorran un montón de tiempo y al final a ellos también les está impactando dentro del negocio. Y hablan también de Salesforce, que bueno, pues se está apuntando al carro de una forma diciendo que su plataforma Agentforce, que es la que tienen para los agentes, está creciendo a un ritmo 5 veces superior al del año anterior. ¿Vale? Entonces, bueno, pone varios ejemplos donde parece que sí
hay un impacto. Pero claro, si vamos a esa polarización, a esas dos versiones de las que estábamos hablando, pues en concreto, cuando hablaba antes de informes, el MIT decía que el 70% de los agentes, de los pilotos agentes, no han dado un retorno significativo. Yo leía, y no sé si era McKinsey o quién, leía hace poco de un 90-95% que no estaban realmente dando ese retorno, y los encontramos ahora con lo del Wall Street Journal. Habría que ver por qué, o sea, cuáles son las condiciones que se tienen que dar para que los agentes realmente funcionen o no. Porque si nos vamos a casos en los que no funcionan, y poniendo también nombres, me encontraba por ahí ejemplos como el de Goldman Sachs, que intentó automatizar pues algunas de las tareas con agentes, pero en su caso concreto, como los agentes no eran lo suficientemente deterministas, y esto es algo que venimos hablando también y que es esperable, pues los resultados a veces no eran los que ellos necesitaban, o los pasos no se ejecutaban en el orden correcto, o se saltaban algún paso. Todo lo hemos visto alguna vez con cualquier consulta, cualquier prompt que hemos hecho en ChatGPT o en Gemini o lo que sea. Y ya llegó Compliance y dijo, hasta aquí hemos llegado. Dejamos los agentes de lado. Si algún día aparece alguna nueva tecnología de Google y que lo revoluciona, como lo que hemos hablado antes, pues quizás sea el momento. Pero ahora mismo no. También había encontrado un caso de General Motors, donde crearon un programa que llamaban de Coworker, donde la idea era que los agentes fueran capaces de gestionar pues lo típico, lo que no quieren los empleados. Temas de gestión de documentos, inventario, procesos de fabricación sencillos. Y lo mismo, no tenían la estabilidad en producción y no salió adelante. Y con SAP, por compararlo con Salesforce, pues algo parecido. Han intentado meter agentes dentro del ERP y que verdes las han segado, como se suele decir. Lo han tenido que dejar de lado. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues que en el caso de los que sí han ido bien, a lo mejor tenían, en el caso, por ejemplo, del Banco de Nueva York, ya llevan muchos años haciendo automatizaciones. Lo que pasa, o sea, y toda esa experiencia ahora quizá ya sí que saben cómo implementarlo. En el caso de Walmart ya tienen una cadena, no me sale, supply chain que está muy optimizada, los datos están muy bien gestionados, integrados, unificados, tienen muchos temas, tienen mucha estabilidad como para que aplicar la inteligencia artificial seguramente sea más sencilla. Y en el caso de Salesforce, pues tenemos un sistema que está muy estructurado también. Está como, bueno, pues casi podemos decir que es un ecosistema bastante bueno para poder meter agentes y que no se salgan de ahí. Entonces, como os digo, hay cosas que, o hay entornos, hay contextos que sí te permiten a lo mejor que esos agentes tengan éxito y otros que no. Y hemos hablado, de lo que veníais hablando hace un rato, hemos hablado de problemas de memoria, hemos hablado de problemas de planificación, hemos hablado de determinismo. Todo eso, como no está resuelto, pues a lo mejor en algunos casos te puede dar igual, pero en otros, desde luego, no puedes automatizar tanto como se esperaba que se pudiera automatizar. Y sea como sea también, fijaos que hemos hablado un montón de empresas grandes, más que otra cosa. ¿Qué pasa con las medianas y con las pequeñas? ¿Dónde están? Pues nosotros este año, por ejemplo, sí hemos hecho agentes para empresas medianas, pero la mayoría de lo que ves por ahí, al menos que se menciona y se hacen casos de éxito, pues son flujos, como decíamos, cosas muy sencillitas con N8N o casos que no se puede ni siquiera llegar a hablar de agentes. Así que, no sé, el resumen, viendo un poco el contexto, ¿pensáis que sí ha sido el año de los agentes o que no? ¿O qué es lo que nos falta? Sistemas en producción, Ujú. ¿no? Y que sean visibles. Deberían serlo, porque por el marco regulatorio, si estamos teniendo IAs trabajando, sobre todo que interactúen con los clientes, etcétera, deben identificarse como tales. Y al final, bueno, pues de lo que se trata es de dar servicios o de ofrecer valor, ¿no? Yo creo que, desde luego, o sea, voy a empezar por tu pregunta. ¿Ha sido el año de los agentes? Bueno, eso es como una afirmación muy grande. Yo creo que no. Ujú. Lo que sí que ha habido, por todos los casos que has comentado, es presupuestos específicamente dedicados a avanzar en este sentido.
Y ahí hemos escuchado, o sea, si nos llevamos el concepto de agente a la sustitución de cosas, utilizando inteligencia artificial, sustitución de procesos de negocio que antes tenían que hacer personas, pues ahí tenemos, bueno, recientemente tenemos noticias que van saliendo, ¿no? De grandes olas de despidos en sitios como, o de intenciones eh, para sustituir a humanos por máquinas y cosas por el estilo, ¿no? Pero que son cosas que no se ven materializadas de una manera tan tangible. O sea, son casi discursos de CEOs que igual tienen otro tipo de interés, ¿no? Amazon, por ejemplo, estaba planteando sustituir, claro, los números de Amazon. Es que Ujú. ya me baila en la cabeza, pero no sé si eran, es que estoy dudando si eran 60.000 personas o 600.000. No lo sé, ¿eh? 600.000 quizás es demasiado, pero ya dudo, ¿eh? No, pero fíjate, por ejemplo, el caso de Amazon, que también se ha hablado por ahí, que alguien decía, fuentes internas, que parte de lo que se estaba planteando en Amazon, sobre todo en lo que eran almacenes y demás, es más el fruto de toda la tecnología que han desplegado en los últimos años. O sea, que Mm, hay un montón de automatización y robotización que automatización, se ha ido metiendo en las naves y que estaba en fase de, llámalo, pruebas o supervisión y que todavía contan con los humanos, y que ahora es el momento donde pues empiezan a ver que realmente pueden algunos de los sistemas que son automatizaciones más simples de lo que estamos hablando a día de hoy, pero que pueden eficientar procesos, sumado a que evidentemente pues, no ha habido unos crecimientos tan fuertes en la parte de e-commerce como ellos esperaban post pandemia, y se suma un poquito todo. Yo creo que a veces también parte de que nos vamos un poco a la pregunta, pero parte de toda esta bruma es que se juntan muchas cosas, ¿no? Hablamos de daño a los agentes con lo que tú estás diciendo, Lu, ¿no? Que hay mucha noticia de que los agentes van a echar mucha gente. Y hay noticias de despidos, pero muchas veces estos despidos son por otros motivos, por otras causas, y van enmascarados con el auge de la IA. Entonces hay como, yo creo que son como dos temas distintos que colisionan y generan una sensación rara. Sí, totalmente, pero claro, es verdad que no es lo mismo, pero en realidad, eh, si atendemos a una definición de agente un poco más líquida, ¿no? Como un sistema que es capaz de hacer el trabajo que antes hacía una persona de manera más o menos autónoma, cubrir una parte del proceso y tal, pues ahí también debajo del paraguas habría cosas un poco menos sexy que agentes súper inteligentes que tienen responsabilidad y tal, para estas robotizaciones. Pero bueno, quitando eso de la ecuación, cuando hablábamos del año de los agentes, eh, claro, yo al menos me imaginaba que este concepto iba a estar. No tanto que fuera a sustituir que iban a echar a mucha gente por sustituirles por agentes ni nada por el estilo, ¿no? Que eso, bueno, hay quien le puede parecer una idea, atractiva por el tema de los costes y tal, pero que, yo lo que imaginaba es que los agentes iban a estar más en el día a día de nuestro trabajo, en la mayor parte de los trabajos, al menos digitales. Es decir, que tú ibas a tener que interactuar con estos sistemas de una manera más normal. O sea, que a final de año todos íbamos a ver como algo normal. Oye, pues es que esto se lo mando a la gente de no sé qué, o esto ya lo hace la gente de no sé cuántos, o este otro agente me acaba de enviar ya el briefing que ha hecho, o la prospección, o lo que sea, ¿no? Y se van a estar encargando de tareas tediosas. Yo no veo que pase esto. Sí que veo que, aparte de estos proyectos de los que tú has hablado, Frankie, pues que los players tipo OpenAI a través de ChatGPT empiezan a poner tecnología para construir lo que ellos llaman agentes, que son automatizaciones, ¿no? Es como meterle a ChatGPT un N8N, Ujú. para que la gente tire para adelante, pero la gente no está usando esto. Es decir, hay que ser todavía un poco friki, ¿no? Para meterse en el fregado. Y luego hay gente que tiene mucho dinero, que es verdad que ha destinado presupuestos a hacer este tipo de proyectos. Y luego está Salesforce, que quiere ser el producto de referencia para construir ese tipo de sistemas y tal. Pero yo no veo que esté en el día a día de la gente. Es decir,
No es un concepto que esté encima de la mesa como algo estándar. Está dentro del mundo de la IA, se sigue hablando del tema, tiene potencial, no sé qué, y luego tiene sus problemas de que hasta dónde le vas a delegar responsabilidad. Yo he oído proyectos muy locos, ¿eh? Esto que me ha hecho gracia cuando has dicho tú que había un equipo de agentes que luego tenían un manager humano. Sí, sí. Me ha gustado el modelo. Eran one-on-ones. Claro, ¿cómo orquestas tú eso dentro de lo que es? Porque luego está el tema de enganchar eso dentro de la operativa de una compañía y que eso funcione, ¿no? Para cosas muy simples que se pueden automatizar, bueno, pues se ha automatizado siempre, ahora se puede automatizar más porque tenemos sistemas más potentes. Pero claro, sustituir a personas es una cosa muy hardcore, ¿eh? A no ser que el trabajo que estuvieran haciendo esas personas pues fuera de muy bajo valor. Entonces yo lo que no veo es eso, no veo que esté ahí, no sea un concepto que más allá de que lo hablemos nosotros y lo hable la gente que está muy al día de la inteligencia artificial, no veo que esté sobre la mesa. Por lo tanto, para mí eso determina que no ha sido el año de los agentes. Claro. Es que los agentes que se desarrollan en el marco de las empresas para hacer esas automatizaciones que estás comentando, en general son agentes como más verticales, ¿no? Con tareas mucho más específicas. De hecho, los ejemplos que hemos puesto, los que han ido bien han sido siempre con tareas muy específicas que había que resolver. Cuando te pones a hablar de las herramientas que nos están proporcionando OpenAI o también la tienes a través de Copilot o cosas así, esos agentes que llaman ellos, al final estamos hablando de agentes generalistas donde ya no entra ni siquiera la decisión como empresa de qué es lo que hay que hacer y un equipo de desarrollo que lo haga y todo eso, sino que cada uno tiene que ser capaz de crear esos agentes. Te están dando esas herramientas para que en cada departamento, cada persona se los pueda crear. Claro, no vas a tirar piedras contra tu tejado y joderte tu propio puesto de trabajo. Entonces, si haces uno de esos, va a ser para que te ayude con algo que te quite tiempo y ponerte a ver Netflix, si queremos verlo así, o poder cubrir más de lo que estás haciendo, pero no te vas tampoco a meter un tiro en el pie. Entonces, claro, hay que ver la utilidad de lo que estamos haciendo. Realmente el tema es, ¿estamos haciendo el delivery de los agentes de la manera adecuada? ¿Estamos dando las herramientas adecuadas para que lo hagamos? ¿O realmente todo esto que se está construyendo no va a ir a ningún sitio? Estamos haciendo productos muy grandes que luego se van a quedar ahí en el olvido. Porque ¿cuánta gente utiliza ni siquiera ya los GPTs? Que en su momento cuando salieron eran la bomba. ¿Vosotros veis que en general se utilizan los GPTs? No. No escala, ¿no? No, es mínimo. Pasa con todo lo que esté por encima del producto básico, ¿no? Es decir, la interfaz conversacional de ChatGPT o Gemini o lo que tengas, sí que se usa intensamente, Eso es. ¿no? Eso fue un producto como que es tan intuitivo y tan sencillo y te ofrece tanto valor con poco que tú pongas, que a nivel de experiencia de usuario pues ha conseguido calar de una forma increíble, ¿no? Y tener usos que no anticipábamos, ¿no? Como esto de los que hacen la generación Z y generación alfa de estas tecnologías, ¿no? Pero en el ámbito laboral, eso sí que lo usa todo el mundo. Sí, Vamos. sí. Pero, por ejemplo, ChatGPT, que te ofrece mucho más, habéis hablado de GPTs, proyectos, pero no solo, la propia configuración de personalización, el uso Ujú. inteligente de la memoria, las automatizaciones, incluso cosas que son fáciles de usar a través del modo conversacional, como el Deep Research Ujú. o el Study and Learn, o sea, todo este tipo, o el Canvas, ¿no? Todo este tipo de funcionalidades que son súper potentes y que vienen built-in, los usa un porcentaje ínfimo de la Eso gente. es. Entonces, claro, pensar que si la adopción de esto no está teniendo éxito, bueno, está teniendo éxito, entre comillas, sí que lo usa gente, pero que digamos que no está en el día a día de todo el mundo. Llevar esto un paso más allá y pretender que la gente se meta en esto y vaya a abrazarlo, o sea, el valor tendría que ser tan grande y la fricción tan pequeña que no hay una forma fácil de conseguirlo. ¿Quién se relaciona con este tipo de sistemas? Los que son más techy. O sea, los que ya de por defecto les cuesta menos
Pues, porque claro, hay una promesa, ¿no? De que sí, tú te puedes construir un sistema con estas herramientas, ¿no? De construcción de agentes y tal. Te puedes construir un sistema sin programar, solo a través de prompts, conversacional, patatín, patatán. Sí, claro, pero hacer que eso funcione correctamente también requiere de una sistematización, de un proceso más o menos serio. Si no haces un juguetito que no te puedes fiar, ¿no? Entonces yo creo que ahí falta esfuerzo en UX, básicamente. Porque lo están metiendo todo por el mismo canuto. O sea, yo ahora mismo es que lo estoy abriendo, ¿no? Tengo aquí ChatGPT abierto y le das al más, ¿no? El más que hay al lado de tal, y te ofrece una serie de cosas. Aparte de adjuntar archivos y todo esto, pues una serie de modos, ¿no? De funcionamiento. El Canvas, no sé por qué hay uno que es búsqueda en Internet, porque eso ya lo hace por defecto. Supongo que no lo he usado mucho, pero me parece ya antiguo. El Deep Research, el modo agente. La gente no usa esto y fíjate que está fácil, ¿eh? Está fácil. Lo de Study and Learn, por ejemplo, conocéis esta funcionalidad, ¿no? Que sirve para profundizar en un tema, que lo mete en un modo en el que pues tú haces las mismas preguntas, pero él intenta que tú entiendas los conceptos y tal. Yo esto lo hablo con... Yo esto enseñé a mis hijos, por eso a usarlo, ¿no? Para estudiar y tal. Y esto yo lo hablo con la gente. Está ahí, ¿eh? Nadie sabe que existe. Entonces, claro, si poniéndolo tan a huevo no se usa, tú imagínate el modo agente ya. Locurón. Hay un problema de adopción, claro. Yo por ver otra perspectiva, al final de todo esto yo creo que hay un tema semántico que es qué consideramos que es un agente. Y también lo que hablamos antes, ¿no? Ha habido al final mucha promesa y mucha mezcla de conceptos y yo creo que, que no todo el mundo tiene la misma visión de lo que puede ser un agente. Yo lo que sí que creo que ha sido el año en la que la abstracción de los agentes se empieza un poco a materializar como una forma práctica y útil de llevar las cosas a producción. En el fondo ha habido muchos proyectos con IA generativa que no acaba de cuajar. Parece que algunos con este enfoque de los agentes empiezan a funcionar. Y quizás, yo lo que veo es que quizás la historia es que los agentes permiten una abstracción bastante más similar a la de un humano y como decíais antes, a lo mejor para tareas un poco acotadas, llamadas sencillas o con un scope reducido, sí que permiten sustituir parte de lo que hace un humano y sobre todo meterse en los flujos de trabajo de un humano. Es decir, pueden interactuar en un Slack, pueden recibir una petición y dar una respuesta y sobre todo tiene que haber siempre un human in the loop, ¿no? Como lo hemos hablado muchas veces, ¿no? O sea, al final están muy montados para que haya una supervisión. Y esto te permite, oye, pues que un agente pues me monte imágenes en un e-commerce. El otro día hablando con nuestro amigo Fares Franqui de la Casa de las Carcasas, ellos tienen montado es un proceso, o sea, no es un agente en su caso, ¿no? Más un workflow, pero a partir de los diseños de una carcasa generan las fotos de producto un uso y demás, pero hay un proceso de revisión. Entonces esta abstracción de usar un agente que va haciendo las cosas y las va dejando en un sitio o interactúa con un humano es lo que yo creo que permite esa conexión con el human in the loop y sobre todo con la integración de otros flujos. Entonces, aunque este año no haya sido el año de los agentes en adopción, muy seguramente sí lo que nos ha dado pistas de por dónde parece que va a avanzar el desarrollo e integración de todo esto a gran escala en las compañías a futuro, porque es un reto, ¿no? ¿Cómo integro esto en mi operativa donde pues, hay otros sistemas, hay otras personas? No es fácil. O sea, un humano la ventaja que tiene es que se mete fácilmente en cualquier lado, pero estos sistemas no tanto. De fondo tenemos el problema que tenemos siempre, que vamos a seguir teniendo, que es el de la evolución de la cultura en las empresas, la adopción y todo lo que tiene que ver precisamente con los humanos. Seguimos pretendiendo el que salga una nueva tecnología y en un año la haya adoptado todo el mundo y forme parte de los procesos y saquemos partido y haya casos de uso y haya ROI y haya éxito y tal, cuando por naturaleza nos tiene que costar. Entonces, quizá el tema es que tengamos que ser un poquito menos ambiciosos a la hora de definir las cosas, ¿no? Podríamos decir es la década de los agentes. Pues seguramente se va a tardar menos de 10 años en que sean algo de verdad, ¿no? Pero en un año es imposible. Pero bueno, como a todos nos gusta vender y hacer clickbait, pues se utilizan estos términos. Sí.
Pero hemos sacado varias cosas que yo creo que son clave, ¿no? La adopción, la integración, la usabilidad. Yo creo que son problemas que, en tanto en cuanto esto es una tecnología que es prometedora y que pensamos que puede aportar mucho valor, pues se irán resolviendo. Y yo estoy esperando todavía que llegue un player con un producto para desarrollar agentes que se salga un poco de la caja, ¿no? De lo que se entiende como lo normal y lo natural y tal, porque hay soluciones más o menos tecnológicas, pero que todas se basan un poco en lo mismo, ¿no? Y no se diferencian mucho de una plataforma de automatización que puede hacer llamadas a ChatGPT. Entonces, yo creo que se puede ofrecer mucho más y llegará alguien que se romperá la baraja, o sea, seguro. Porque esto tiene fuerza, ¿no? Como concepto y la capacidad está ahí. Tenemos que encontrar la manera de reconciliarla con nosotros los humanos, que siempre somos el impedimento para todo. Pues estorbo. Hay que quitarnos en medio ya. Así que nada. ¿Podemos decir que 2026 será el año de los agentes? No, bueno, vamos a alargar un poco. Para 2030. Hoy de todo el mundo. Sí, en 2030, sí, ya pasará. Tranquilos. Muy bien. Vamos a pasar a otra noticia que yo llevo más de un programa queriendo hablar de ella y la vuelvo a traer porque además ha habido novedades, que es una cosa que hemos tratado en el podcast alguna vez por cosillas que han ido pasando y siempre por cosas malas, ¿no? Por litigio, denuncias, demandas. Que no sé la diferencia, pero bueno, que la hay. Entre los productos de IA generativa para hacer música y las discográficas, o los grandes distribuidores. Discográficas, sigue usándose este nombre, discográfica. Los grandes distribuidores o gestores de los derechos de la música, ¿no? En general. Y en este caso, pues una empresa con un producto para hacer música que se llama Audio, pues fue demandada, que creo que lo comentamos aquí, por la Universal, UMG, ¿vale? Por violar derechos de autor, pues ya sabéis cómo es esto, ¿no? Es que están usando las canciones de Bad Bunny en el dataset, todo este rollo. Pues curiosamente, esto se ha convertido, y esto es una sorpresa para mí agradable, se ha convertido, este litigio se ha convertido en una colaboración, ¿vale? Y Udio va a lanzar una plataforma de pago que permita generar y personalizar música usando las grabaciones de artistas de Universal. O sea, con licencia totalmente lícita, digamos, ¿no? Eso es una redundancia. Con licencia. Y ya está. ¿Vale? Entonces, me parece curioso que este acuerdo de lanzar este esfuerzo conjunto salga como resolución del litigio que tenía. No es tanto te pido 1.000 millones de indemnización y tal, sino, oye, pues hacemos algo juntos, ¿no? Parece una forma bonita de resolver las cosas. Pero bueno, sobre todo, pues que se ha encontrado un camino que reconcilia estos dos mundos. Esto no siempre pasa. En muchos casos uno de los dos termina destruido. Ya. Bueno, y con la música ha pasado, ¿no? Acordémonos de Napster, por ejemplo. No, no era muy prometedor lo que ocurría dentro de esta guerra. Bueno, pues al final, pues lo que van a hacer es esta plataforma donde, a ver, no va a ser tan fácil como yo tengo todo el catálogo de Universal y puedo hacer con él lo que quiera, sino que, bueno, los artistas también van a tener que autorizar que se use su música, recibirán los artistas pagos, porque claro, la plataforma va a ser de pago, porque se haya usado su música para generar música nueva. Hay que ver
ahora cómo respiran los artistas con todo esto, porque sabéis que hay en el mundo del arte hay una resistencia grande a todo lo que tenga que ver con inteligencia artificial. No digo que sea todo el mundo, ni que sean idas de olla los argumentos que tienen, pero sí que se está plantando batalla, ¿vale? Entonces, bueno, todo esto habrá que ver cómo se resuelve. Pero, curiosamente, esta misma semana he conocido que aparece un nuevo jugador que es Clayvision, ¿vale? Que va a contar con, es una startup también, ¿no? Que va a contar con licencias de Sony, de Universal y de Warner, ¿vale? Para entrenar modelos generativos, ¿no? Clayvision, bueno, a diferencia un poco de cómo funcionan los Uno, Udio y tal, pues ofrece un modelo distinto porque no es tanto para generar las canciones, porque no es tanto prompt-based, sino que hace lo que llaman active listening, ¿no? Que vas modificando grabaciones existentes en tiempo real. Es otro tipo de experiencia de usuario. Me parece refrescante esto. Está bien, pero bueno, que más allá de lo que es el producto, pues esta gente ha conseguido las licencias de todos los grandes, lo cual es un cambio total en el escenario con respecto a los derechos de autor. Y vamos, esta nueva empresa, vamos, no son cualquiera, ¿eh? Aquí en Clay hay gente que son ex DeepMind, ex Spotify también, gente de Sony, o sea, se han juntado peña muy top y yo creo que esta gente pues lo que quiere es revolucionar lo que es el mercado del streaming de música y de la creación para autores más caseros, ¿no? Pero bueno, veremos hasta dónde llegan. Yo creo que al final lo natural será que este tipo de tecnologías que ahora se ponen en manos como de usuarios finales que no son músicos, con estas adaptaciones también terminen llegando a los músicos y llegará un momento en el que la música se hará de otra manera. Es decir, habrá personas dándole sentido artístico, pero seguramente muy apoyados en inteligencia artificial. Pero ahora ya tiene licencia. Así que bueno, este es el cambio importante. Sí. También hace unos días uno llegaba a acuerdo con Warner, con algo parecido a Audio, con Universal. O sea, a mí me parece que todo el sector está en esa transición y en todos los casos lo que está viendo también es un cambio. En el caso de Audio, por ejemplo, ya no se pueden bajar las canciones hasta que no se salga la nueva plataforma. Y en el caso de Suno creo que van a requerir que todos los usuarios que descarguen canciones sean de pago, porque al final lo que se plantea es supongo, un modelo de royalties. Al final yo creo que aquí las discográficas están como adaptándose como hicieron con el modelo de streaming, que en su día el modelo de streaming no lo veían, pero se adaptaron y al final, bueno, pues llegaron a los acuerdos para trincar centimillos o décimas de céntimos por cada descarga, pues esto va a ser algo parecido. Cada vez que alguien genere música, pues supongo que o bien porque estaba utilizando el estilo de algún compositor que ellos tienen, o bien porque está utilizando alguna cosa, de alguna forma computarán, ¿no?, a quién se lo asignan y habrá un revenue share, lo que va a hacer que todas estas plataformas sean de pago, que compartan los ingresos, bueno, y potencialmente pueden hacer crecer el mercado. Al final sí que, pues al igual que el streaming en su día primero como recortó los ingresos, pero luego han expandido el mercado porque todo el mundo ahora está escuchando música todo el día versus antes que era más difícil, ¿no? Tenías que tener un CD, un reproductor de otro tipo y el consumo no era tan grande. Esto va a ser algo parecido. A todo el mundo, pues los creadores de contenido en Instagram crearán sus canciones, las subirán y repartirán royalties. Entonces también es una transición del modelo. Yo tengo que reconocer que a mí todo esto me pilla muy a desmano. No termino de entender hacia dónde podemos ir con esto e incluso os diría que la utilidad. Y os cuento cómo lo veo, en plan pureta viejo que ya esto lo ve. O sea, seguramente los jóvenes entenderán cómo funciona, pero claro, para mí la música es algo que se terminó de crear en el año 2000. Todo lo que ha surgido después del año 2000 prácticamente no me interesa, porque a uno le interesa lo de la época que ha vivido, ¿no? O sea, es verdad que hay 10 canciones de después, pero ya por lo menos en mi caso tengo un horizonte temporal, además un tipo de música bastante
característica, pero parte de la gracia que tiene la música es escucharla una y otra vez, ¿no? Y además muchas veces asociarla a eventos o ir a un sitio y escucharla con más gente. Entonces, leía, cuando estábamos preparando la noticia, leía en un sitio que decían que Suno ya genera un catálogo que es equivalente a todo Spotify cada 2 semanas. Hablando de brutalidades. ¿De qué sirve tener tantas canciones? Escuché hace un par de meses que hubo un poco de revuelo con una artista virtual que se llamaba Sania Monet, que había lanzado algunas canciones que tenían, los textos eran de una poetisa americana y ella había utilizado Suno para hacer las canciones. Unas canciones que para mí eran como el mejor R&B de los años 90, ¿vale? Canciones cojonudas, con una voz cojonuda también, y digo, bueno, pues esto, si al final haces una estrella que vaya a tener mucho tirón y tal, una especie de Rosalía, si lo quieres ver así, ¿no? Todo lo que tenemos a día de hoy. Bueno, pues al final todos tenemos un límite del número de músicos, cantantes a los que podemos seguir. Entonces, el hecho de poder tener tanta música a nuestra disposición o generarla puede estar bien, pero claro, a mí personalmente me cuesta un poquito verlo. Y luego está el tema de, lo puedes incluso ligar dando un paso más a los conciertos. Parte de la gracia que tiene la música para mí es poder ir a ver un concierto, aunque no vaya demasiado, pero sí voy de vez en cuando. Sobre todo no voy mucho porque no vienen a España los que me gustan, pero poder ir a ver un concierto de alguien que te gusta, ¿no? Y si es con gente querida, amigos, familiares, lo que sea, pues mucho mejor. Entonces ya os digo, seguramente me estoy perdiendo algo, pero no termino de verle la utilidad, o sea, sí termino de ver la utilidad para componer, crear canciones nuevas, para que haya artistas, ¿no? Que se beneficien de eso, pero para poder generar canciones a tutiplén, incluso aunque sean canciones muy buenas, no sé. O sea, yo creo que hay como casos de uso distintos, ¿no? Por ejemplo, yo lo veo mucho en el mundo de la generación de contenidos, ¿no? Que estoy muy metido. Al final, tú subes muchas cosas a Instagram, TikTok y ahora tú puedes elegir la música que subes, que es una música comercial. Pero claro, hay creadores que a lo mejor quieren crear algo distinto, ¿no? O quieren tener su enseña. Claro, ahora lo que hay es un montón de gente utilizando audio, que antes no lo usaban, pero que ahora utilizan audio porque suben vídeos, porque hacen otro tipo de creaciones, que a lo mejor lo que no intentan es ser artistas o artistas de la música, pero sí que quieren cosas que la acompañen y tener un poco de creatividad o expresarse o alguna cosa. Yo creo que ahí es donde surgen esos nuevos casos de uso, más allá de lo que has dicho tú, ¿no? De que haya, bueno, ya hay herramientas que no son estas, pero que sí que ayudan en la creación con IA, ¿no? Pues que te crean vocales con IA. Cuando tú estás en un editor de estos de música electrónica, por ejemplo, pues tienes como plugins que te permiten crear una vocal con IA que se adapta a tu canción. Entonces, por un lado vamos a ver otra serie de herramientas que ayuden a popularizar esa creación y yo creo que estas que son más consumer van a estar para esa gracieta de comparto en redes sociales, se crea mi versión de Rosalía, pero es más entenderlo como contenido que comparto en redes sociales, una parte más social que realmente una parte de música como la entendemos a día de hoy. Y en cuanto a lo que es la asociación con eventos de la vida, ¿no? Que tú lo mencionabas, aquí hay un potencial, esto ya se está haciendo, de personalización, que antes era imposible, porque tú, un grupo de música o un artista, un cantante, no conoce a sus fans. Hace música 1 a N, ¿no? O sea, yo cojo, saco esto y te gusta o no, o le gusta un volumen de gente o no. Pero con esto tienes un potencial de, oye, pues yo tengo mi fiesta de cumpleaños y me hacen mis amigos unas canciones para partirnos ahí de risa, ¿no? Que es un caso absurdo, pero que ya está pasando esto. Em, y la personalización, pues es simplemente un caso de uso más, ¿no? Las redes sociales son otro. Al final, tú llevas la capacidad de producir este tipo de contenido a muchísima más gente. Lo cual, además, tiene el potencial, y aquí no hablo necesariamente de mercado, pero que luego termina convirtiéndose en algo seguramente rentable para alguien, de que aparezcan artistas que de otra manera jamás hubiesen aparecido. Eso ya lo hemos visto con la democratización, digamos, de la distribución de la música con Internet, ¿no? Que ha habido, o sea, eso cambió la industria, pero una de las consecuencias fue que grupos o artistas o lo que fuera que jamás hubiesen tenido entrada en una discográfica al uso,
porque eran muy conservadoras y había que pasar muchos filtros, había que tener enchufes o lo que fuese, llegasen al gran público. Y hay casos bastante sonados, ¿eh? De que esto ha pasado. Yo creo que esto expande esa capacidad muchísimo más, porque llega un momento que antes tampoco había que ser músico, ¿vale? Para hacer una canción, o sea, es una cosa más o menos accesible, con tecnología y tal. Depende un poco del tipo de música que hagas. Pero es que ahora esto se expande a muchísimo más, ¿no? Entonces, yo creo que hay una oportunidad de que la capacidad artística intrínseca que tiene una persona y que se ve, digamos, taponada por, primero, su capacidad técnica y luego por los canales que te propone la industria tradicional, pues ahora eso se alivia muchísimo y puede salir lo que se tiene dentro, ¿no? Es un posible efecto beneficioso. Ahora, que haya más música, que el catálogo se doble, bueno, yo creo que la música que teníamos antes tampoco éramos capaces de consumirla. De hecho, hay muchos grupos que nadie los conoce porque hay tanto ruido y son buenos, ¿no? Que es muy difícil. Pero, pero que haya más música, pues al final por estadística también hará ah, que salgan más cosas interesantes. Lo difícil estará en filtrar. Yo personalmente, para mí, el principal uso o el principal beneficio que le vería a esto, que le veo a esto, sería el poder tener versiones de canciones. Una canción que a mí me encante y que te la puedan versionar un poco más rápida, más lenta o por otro artista. Coger y poner a rapear juntos a Notorious B.I.G. con Tupac, ahora bueno, pues que no tenemos a ninguno de los dos, pero hubiera sido algo brutal, ¿no? O versionar, aunque Tupac versionara una canción de Snoop, yo qué sé, me lo invento, por poner ejemplos de rap. Ese tipo de cosas a mí me molarían mucho. Y yo recuerdo también en tiempos el comprarme un montón de singles, porque el single te traía la canción original, un tema original, pero luego te traía 3 o 4 versiones distintas, donde ya le daban rienda suelta y todo eso, ¿no? Esa parte me mola bastante. Pero claro, cuanto más música, o sea, cuanto más lo abran, personalmente, os digo, yo me agobio mucho solo de pensarlo. No sabemos muy bien dónde vamos a llegar con esto, ¿eh? Pero bueno, que el tema de que ya se empiezan a alinear los planetas, que no haya una confrontación, sino que haya un alineamiento, pues quiere decir que seguramente estemos a las puertas del nuevo paradigma. ¿Cuál es el uso que vamos a hacer de ello y cómo se va a beneficiar la gente? Realmente no lo sabemos. Hay conjeturas sobre... Luego las personas haremos... Pero vamos, desde luego lo que decía Corti, en redes, esto va a ser un pepino, ¿eh? O sea, para generación de contenido es un pepino. O sea, tú ahora te metes en TikTok y oyes las 3 mismas musiquitas en todos los reels. La de suspense, la de no sé qué, la de tal, las que están frías ahí, eso es una mierda. Eso es mejorable, vamos. Sí. Al final lo que hace todo esto pasa como con la generación de imagen y vídeo, es que va a subir el nivel también. O sea, al final pasamos de, acordaos hace 5 o 6 años, ¿no? Que no es tanto, producir un vídeo medio decente era muy complicado. O sea, a día de hoy ya tanto grabación ha mejorado, como ya tienes cositas que le añaden efectos súper rápido. Bueno, o sea, vamos a llegar a un punto donde cualquier persona pueda poder hacer casi una superproducción para hace 15 años, pues lo va a poder hacer con su móvil a golpe de clic y elegir su música y todo. Entonces eso dota muchas capacidades. ¿Hasta qué punto será útil? Pues dependiendo un poco de la creatividad de la gente y de lo que le puedan exprimir, ¿no? Entonces habrá gente que haga maravillas y luego pues habrá mucho chusquerillo, pues como podamos usar nosotros, al menos yo, seguramente cuando haga algo sonará como el culo, pero bueno, te será suficiente como para lo que quieres hacer, ¿no? Que a lo mejor compartir algo con tus amigos o lo que sea. Totalmente, ha dado la clave. O sea, al final es el talento que pueda tener una persona, pero que es que ahora esto le da superpoderes. A una persona con talento esto da super... Antes ya pasaba esto, ¿no? O sea, no... O sea, John Carpenter se hacía la música de sus películas, se hacía él los créditos, escribía el guión, dirigía, tal, ¿no? Era como un artista multidisciplinar. Sin este tipo de herramientas, si él era capaz de plasmar una serie de cosas. ¿Por qué?
¿Por qué era capaz de hacer música? Pues porque tenía un sampler, un teclado, tal. Sin eso, a lo mejor yo no soy músico, imposible que yo lo hubiera hecho, ¿no? Pero ahora, alguien que tenga inquietud, ahora también eso, pues le pone mucha importancia, pone muy de relieve la importancia del toque humano en todo esto, ¿vale? Son herramientas y veremos hacia dónde nos llevan y cuánto nos cobran. Si os parece, lo vamos a ir dejando por aquí. Yo creo que ya hemos hablado un ratito de cosas interesantes y hay que dejar algo para el próximo día, ¿eh? Así Sí, porque que si no, nada, no se producen nuevas noticias de cara al próximo día. Eso es. Así que nada, muchas gracias un día más por acompañarme. Muchas gracias a nuestra audiencia, a los que hayáis llegado hasta aquí y nos vemos en la próxima. Venga, Un abrazo. Gracias a vosotros, a nuestros oyentes y hasta dentro de unos días. adiós.